Pasos que deberán seguirse para aceptar ser miembro del GATT, el protocolo de adición y conclusiones. Tiene la palabra el licenciado. Primeramente tenemos que preguntarnos ¿qué es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles? Pero para tratar de responder a qué es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, creo que es conveniente, es muy importante hacer algunas consideraciones previas, sobre todo la naturaleza y la calidad de nuestro país y básicamente la naturaleza y la calidad de nuestro comercio, de nuestra producción y sobre todo de las relaciones de intercambio que México está celebrando desde hace mucho tiempo con todos y cada uno de los países del mundo. Tendríamos que advertir la situación geopolítica de nuestra república, la situación geopolítica de nuestro país. Tenemos al norte, afortunada o desgraciadamente, la frontera más extensa del planeta que un país en vías de desarrollo jamás haya tenido con el país grande del norte. Una frontera de más de 3.000 kilómetros longitudinales a este y oeste, ¿verdad?, por el país Estados Unidos de Norteamérica. Definitivamente tendremos que advertir que esta frontera genera relaciones multinacionales o bilaterales desde el punto de vista internacional. También tendremos que advertir que una gran parte de nuestro comercio exterior lo estamos celebrando desde hace bastante tiempo. Para ser más precisos, a lo largo de nuestra historia, aproximadamente en la actualidad en más de un 80%. Lo que quiere decir que las presiones y los acuerdos que tengamos que celebrar con el país del norte, con los Estados Unidos de Norteamérica, tal vez nos acerquen o tal vez nos precipiten un tanto a la firma del Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Yo no creo en la posibilidad de que exista desde el punto de vista internacional una conducta de libre albedrío en relación a nuestro país y en relación al país número 1 con el cual celebramos el comercio internacional. Tampoco creo que exista libre albedrío contra todos aquellos países poderosos que están formando parte fuerte, contundente del Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Definitivamente esto incide en nuestra decisión. Hicimos el protocolo, pusimos nuestras condiciones, nos dimos a conocer con nuestra planta productiva, por nuestra calidad de producción, dimos a conocer la naturaleza de nuestros sectores productivos en el año de 1979. Estuvimos a punto de ingresar al Acuerdo General de Comercio y Aranceles en 1980. Definitivamente las políticas y definitivamente la resurrección del petróleo tal vez nos haya puesto en una situación ventajosa para dar un paso hacia atrás y detenernos un tanto para demandar consulta y poder decir aplazamos nuestra adhesión al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. El GATT es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, pero al GATT, creado en 1947, la idea firme, la idea, vamos a decir, estructurada sobre qué es el GATT, qué era el GATT en 1947, se dio precisamente con reuniones internacionales, bilaterales primero y posteriormente multilaterales después, desde 1947 hasta culminar con la última ronda en 1969. Fueron varios los países sedes
de las reuniones multilaterales o bilaterales celebradas en los diferentes puntos y rumbos del planeta. Ginebra, Suiza, por espacio de 3 ocasiones. Francia, Tokio, que fue la última. Gran Bretaña. Esto nos puede llevar a advertir la importancia del Club de los Ricos, definitivamente, como es llamado el Acuerdo General de Comercio y Aranceles por algunos países en vías de desarrollo con la misma característica o naturaleza económica como la nuestra. Entonces, por lo tanto, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles se crea como una necesidad, vamos a decir, como una necesidad paralela a una crisis que había sobrevenido después de una conflagración mundial, la Segunda Guerra de 1944, 1939-1944. El mundo territorialmente repartido, el mundo territorialmente con nuevos dueños y nuevos propietarios. Pero básicamente lo que interesaba a los colosos de aquella época era precisamente el desmembramiento de la economía. La economía había pasado a ser el punto vulnerable, el punto crítico para las potencias de aquella época, 1945, 46 y 47. Aquí es precisamente en forma paralela cuando los países fuertes, capitaneados por Estados Unidos de Norteamérica y por Inglaterra, por la Gran Bretaña, piensan en una reconstrucción monetaria. Así como el acuerdo de Bretton Woods, que dio como resultado la creación del Fondo Monetario Internacional y dio como resultado la aprobación de la teoría keynesiana para aplicarse a la crisis mundial, también el Acuerdo General de Comercio y Aranceles era importante, era imprescindible, porque sería un organismo que podría regular en el futuro el comercio internacional. Sobre todo el comercio internacional ya considerado con rincones de especializaciones, países especializados en la manufactura de X parte o países especializados en la manufactura de X bienes de capital, o bien países especializados para ofrecer ciertos servicios tecnológicos, por una parte. Por la otra parte, países ubicados como especializados, pero ubicados como colonias especializadas para suministrar materias primas. Entonces, por lo tanto, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, el GATT, toma su sede finalmente en las Naciones Unidas. La Conferencia de las Naciones Unidas estudia precisamente los estatutos de integración de este organismo internacional y toma cuerpo oficialmente en el plano internacional el 1 de enero de 1948. El GATT se fundó inicialmente por 23 países en octubre de 1947. Posteriormente, con el paso del tiempo, este Acuerdo General de Comercio y Aranceles fue paulatinamente presionando a las colonias, básicamente a las colonias surtidoras de materias primas, con el propósito de ganar ventaja comparativa precisamente para el tránsito de mercancías sin trabas. Y son obligados algunos países a adherirse, a asignar el protocolo de adhesión, y algunos otros países, por la estrategia geopolítica, se adhieren al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. En la actualidad, aproximadamente, cuenta el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, con 83 países miembros. Dentro de estos 83 países miembros, cabe destacar que están ubicados dentro del contexto económico internacional todos los tipos de países con los sistemas económicos correspondientes. Tenemos, formando parte de este Acuerdo General de Comercio y Aranceles, a países capitalistas
altamente desarrollados, a países capitalistas en vías de desarrollo, a países socialistas y a países, pudiéramos llamarle, del tercero o del cuarto mundo. Aquí está la objetivización de aquello de lo que señalamos anteriormente. ¿Quiénes son los países miembros del GATT? El GATT cuenta como sus miembros a países capitalistas, socialistas, industrializados y países en vías de desarrollo. Cabe advertir que en el caso de los países en vías de desarrollo existe dentro de los acuerdos del GATT, dentro de los estatutos del GATT, existe precisamente un apartado especial para considerar a los países en vías de desarrollo. Aquí se está considerando a los países en vías de desarrollo precisamente por acuerdo y por discusión expresa por dichos países en las Naciones Unidas, creando precisamente un organismo especializado para el desarrollo perteneciente o adherido a las Naciones Unidas, la UNCTAD. El GATT constituye un foro para analizar y para discutir las tendencias del comercio internacional. Sobre todo, aquí cabe advertir las tendencias del comercio internacional, aquellas tendencias que permitan una libre transacción económica internacional entre los países fuertes entre sí y los países fuertes con los países en vías de desarrollo. Aquí también los principios o uno de los principios del Acuerdo General de Aranceles es precisamente una conducta o pretende una conducta igualitaria en el trato comercial internacional. O sea que si el arancel está considerándose para beneficiar a una economía de un país miembro, ese mismo arancel tendrá que aplicarse en igualdad de circunstancias a los países miembros y dependiendo de los productos con los cuales se esté comerciando y con los países con los cuales se esté comerciando. El GATT representa con las actividades de sus miembros el 85% del comercio mundial. Aquí yo me quiero preguntar, definitivamente, yo creo que con esta cifra del 85% del comercio mundial controlado por el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, creo que podemos responder a un considerando inicial que hacíamos ante ustedes y decir alternativas para poder discutir si ingresamos o no ingresamos al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Cabe advertir que estamos comerciando con el país más grande en una proporción cercana al 80% de nuestro comercio internacional. Y cabe advertir que los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países potentes, miembros fundadores del Acuerdo General de Comercio y Aranceles. El Acuerdo General está constituido para su funcionamiento por un preámbulo y 4 partes. La parte primera contiene la cláusula, y esto es bien importante, de la nación más favorecida. Creo que lo mencionábamos al inicio. Quiero poner una idea, quiero poner un ejemplo, tal vez tratando de que esto se interprete de mejor manera. Si nosotros comerciamos con X país, vamos a suponer con el Canadá, y nuestros productos están siendo preferenciados o preferidos por el Canadá, y siendo país miembro del Acuerdo General de Aranceles, México tendrá que dar trato igual y trato preferente a los productos que ingresen del Canadá hacia nuestro territorio. Igualmente que como se haga entre el Canadá y nuestro país, también los países miembros del GATT gozarán de esa preferencia, de ese trato igual, de ese trato igualitario. Aquí tendríamos nada más que analizar la naturaleza y la calidad de nuestra producción.
si tendremos la suficiente capacidad instalada, si tendremos la suficiente capacidad de infraestructura física y económica para hacerle frente a los países fuertes miembros del GATT. Esto es, para mí, una teoría, a mi modo de ver, fuera de nuestros alcances, fuera de nuestra realidad, y que nos pone precisamente en un punto de desventaja. En un punto de desventaja, puesto que no tenemos una industria pesada, una industria del fierro y el acero, como lo tiene, por ejemplo, Alemania o Inglaterra. No tenemos una industria automotriz tan desarrollada, tan incentivada, como lo tiene el Japón, como lo tiene Francia, como lo tiene Italia o como lo tiene Estados Unidos. No tenemos una industria electrónica fuerte, como lo es la industria sofisticada electrónica de Japón. Tendremos forzosamente que dar trato preferencial y trato igual a aquellos productos que vengan de esos territorios, y obviamente a cambio de nuestras mercaderías llamadas materias primas y algunas mercaderías de pequeña manufactura. La parte 2 establece las reglas de conducta para el comercio internacional. Y las reglas de conducta para el comercio internacional no están fuera de lo que especifica precisamente el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles. El comercio internacional, o sea, la conducta del comercio internacional en relación a prácticas que se han hecho precisamente con el transcurrir del tiempo, normas de conducta del comercio internacional. Y básicamente las políticas arancelarias. El Acuerdo General de Comercio y Aranceles no pretende de raíz derogar o prohibir los aranceles en los territorios comerciales internacionales, sino pretende disminuirlos paso a paso, con el propósito precisamente de que la mercadería tenga la menor cantidad de trabas posibles y que se haga, a mi modo de ver, un territorio único para el tránsito de las mercancías hacia los diferentes territorios o partes del mundo. La parte 3 contiene las cláusulas operativas necesarias para la aplicación de este instrumento, o sea, de las prácticas del comercio internacional y sobre todo del instrumento para la aplicación del arancel y de los diferentes tipos de aranceles. La parte 4, y yo quise objetivizar un poco más el texto con la imagen, precisamente para que podamos advertir las medidas que el GATT tiene contempladas para los países en vías de desarrollo. Y los países en vías de desarrollo no somos nosotros, no somos México. Los países en vías de desarrollo somos bastantes en todos los continentes. Algunos, como lo decíamos anteriormente, son especializados para cierto tipo de mercado industrial en Europa. Algunos otros son especializados para cierto tipo de países industrializados también en América, en Norteamérica básicamente. Algunos más en Asia, como es el caso de Japón, y algunos más en África, con la intromisión económica, política y vamos a decir militar que tienen los países fuertes, sobre todo en el sur de África. Principios y reglas del GATT. La cláusula de la nación más favorecida, que ya lo habíamos comentado. Dar trato igualitario, darse trato igualitario entre sus miembros. Si estamos concediendo México, vamos a decir, la prohibición del arancel hacia el producto que viene de Francia, también Francia está obligada a suprimir el arancel del mismo tipo para los productos que vayan de México hacia su territorio. El trato no discriminatorio, y esto
se discutió mucho en el foro Ronda Tokio 1964 y Ronda Tokio 1969. En 1964-69 los países miembros del GATT en vías de desarrollo lucharon precisamente mucho para que se les escuchara y para que los productos que fluían de las colonias económicas hacia los países fuertes no tuvieran un trato discriminatorio. Un trato discriminatorio en el producto, en lo físico, un trato discriminatorio en su empaque y en su calidad, y un trato sobre todo discriminatorio en las reglas del juego del comercio internacional. Estabilidad de las concesiones arancelarias. Y aquí, en estabilidad de concesiones arancelarias, aquí hace referencia precisamente a los acuerdos para la implementación de aranceles en el tiempo, sobre todo aranceles con política de aplicación de 1 año, o de 2 años, o de 3 años, según sea el acuerdo bilateral o multilateral dentro de los países miembros del GATT. Eliminación de las restricciones cuantitativas. No importa la cantidad, si los países así signaron dentro del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, y si hay acuerdos específicos dentro de ese acuerdo en cuanto a volumen, tenemos que considerar, o se tiene que considerar por el país, ¿verdad?, demandante, y por el país oferente. Salvaguarda y acciones de emergencia. O sea, ante cualquier contingencia, ante cualquier acumulación de stock de cierto producto, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles pretende estar alerta con el propósito de que sirva de regulador, de mediador de las mercaderías dentro del comercio mundial, y sobre todo en el contexto de los países miembros del GATT. Consultas y quejas. Los países miembros tienen derecho a establecer un sistema de consultas a la mesa directiva del GATT. Consultas obviamente relacionadas con aranceles, con proteccionismo al comercio, con trabas al comercio y con otros mecanismos de protección y de libertad de tránsito comercial. ¿Cuál es el mecanismo de adhesión al GATT? Aquí quiero hacer énfasis al mecanismo de adhesión de nuestro país, iniciado en 1979 y casi a punto de culminar con la asignación de adhesión en 1980. Los países que suscribieron el Acuerdo General desde su origen norman su actuación conforme a los artículos del mismo documento. Países precisamente fuertes, que son los que van a imponer las reglas del juego, que son los que van a votar y analizar las características ofrecidas por los países interesados a pertenecer al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Los que posteriormente se incorporan, futuro tal vez el caso de México, tendrán que regir su actuación conforme a los términos establecidos por dichos países. Los países incorporados como miembros de las partes contratantes, aquí partes contratantes son los países originarios fundadores del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, y el país adherente es el país que se adiciona, se une y acepta las condiciones del Acuerdo General. El informe del grupo de trabajo, el grupo de trabajo va a estar precisamente contemplando las perspectivas de adhesión y las características que el país interesado a pertenecer al GATT esté poniendo por escrito. Se forma un protocolo, se forma una comisión de país solicitante donde expone su política económica, su política administrativa, gubernamental, donde expone sus razones por las cuales él desea integrarse al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Esto es analizado previamente
por un grupo de trabajo que contempla los puntos de vista. Los puntos de vista van a ser contemplados, los puntos de vista de las partes contratantes, que son los países fundadores, y los puntos de vista del país solicitante. Los países miembros del GATT finalmente deciden la adhesión conforme a las condiciones del protocolo negociado. El protocolo no es más que un convenio que tiene dos partes: los contratantes y el país que se adhiere. Los contratantes ponen a consideración sus reglas del juego y el país solicitante pone a consideración las características económicas. En el caso de México, en 1979, pusimos a consideración del GATT qué modelo de país éramos y casi nos dibujamos con ellos. Casi dijimos, somos un país en vías de desarrollo y queremos que nuestra infraestructura tecnológica siga creciendo. Queremos que acepten que nuestra agricultura tiene que ser tecnificada. Queremos que acepten el Plan Global de Desarrollo 79-82 en ese tiempo. Los países miembros del GATT, originarios miembros del GATT, aceptan el protocolo, las condiciones del protocolo por parte de nuestro país, por parte de México. Finalmente se aplaza la incorporación o la adhesión de nosotros al acuerdo general. El grupo de trabajo somete a consideración del GATT el protocolo de decisión al respecto. Y el país involucrado en tal negociación puede decidir si acepta o no acepta tal adhesión. Negociaciones GATT-México 1979-80. El protocolo de adhesión de México contenía un preámbulo y una parte operativa y comprendió disposiciones generales, lo que mencionábamos hace un momento, listas de concesiones, aranceles y un capítulo que le dimos a conocer a las partes contratantes para que aceptaran nuestras disposiciones finales, y una de ellas era precisamente que se nos aceptara operar con la nomenclatura arancelaria establecida en México, que nosotros la adecuamos, la nomenclatura arancelaria la adecuamos en México de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. El protocolo incluye los siguientes elementos: el pleno derecho de nuestro país para manejar sus políticas internas de desarrollo, 1979-80. Y aquí básicamente se hacía mención con mucha objetividad a lo contemplado en el plano macroeconómico, en el Plan Global de Desarrollo 79-82. El interés de México para proteger la industria y para proteger la agricultura. En el caso de la industria, aquí hacíamos mención que nuestro país tenía concentrada en pequeños polos de desarrollo la industria, y que era necesario que una vez que ingresáramos al Acuerdo General de Comercio y Aranceles se nos permitiera incursionar en otros territorios nacionales con el propósito de desarrollar una estructura industrial amplia, horizontal y suficiente. En el caso de la agricultura hacíamos mención de que teníamos una agricultura subdesarrollada, una agricultura no tecnificada, y que aquí estábamos demandando la comprensión de los países miembros del Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Entonces, esto integraba y formaba parte del protocolo. Un plazo de 12 años proponíamos para que México continuara su programa de sustitución de permisos previos por aranceles y la aceptación del sistema mexicano que comentábamos hace un momento de valoración aduanera. Que el sistema mexicano de valoración aduanera, nosotros
originariamente aceptábamos algunos aspectos de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Se hace el estudio previo por nosotros mismos y dimos una modificación y una adecuación a esa nomenclatura, adaptándola precisamente al caso de México. El propósito de México por una planeación global, Plan Global de Desarrollo, y de el desarrollo industrial, sobre todo en los sectores. Se pretendía que hubiera descongestionamiento, sobre todo en las zonas metropolitanas industriales, y hubiera aliciente en las zonas de subdesarrollo industrial, y que, igual que como México estaba aplicando su Plan Global de Desarrollo, los países también aceptaran esas condiciones. No sé si esto pudiera servirnos, ¿verdad?, para analizar juntamente con las demás personas que son ponentes. Yo he tratado sencillamente de hacer una breve ilustración, tal vez demasiado rápida, tal vez demasiado corta, ¿verdad? Porque se puede decir demasiado. El comercio internacional es una actividad no de un país, sino es una actividad multinacional, y sobre todo con las dimensiones de este tiempo, de esta situación contemporánea. Ya los países que se enclaustren como ínsulas creo que tienen el destino de perecer. Entonces hemos tratado en forma demasiado sencilla, demasiado humilde, de dar a conocer a nuestra capacidad esto, que tal vez es el inicio de una gran discusión en lo posterior. Muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, y le voy a sugerir a las señoritas decanes y a los jóvenes estudiantes auxiliares de este evento, pasen una papeleta por ahí al público para que por escrito nos hagan sus preguntas y se las hagan llegar al señor licenciado Alfredo Varela, que es el moderador de esta mesa. Que dos países tan diferentes en todos los aspectos, Cuba e Israel, sean miembros del GATT. Tiene la palabra el licenciado Espinosa. Creo que señalábamos muy al principio que dentro del Acuerdo General de Comercio y Aranceles no solamente existe el trato desigualitario, desigualitario en países de un mismo sistema económico, sino también existe, ¿verdad?, el afán y el deseo de ser países miembros, dependiendo precisamente de la naturaleza de su transacción internacional y de la naturaleza de su producción y de las expectativas de la conquista de nuevos mercados. Precisamente en eso estriba, queremos suponer que países tan disímbolos como México y Cuba, como así nos lo preguntan, pertenezcan al Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Nosotros alcanzamos a advertir que tanto Cuba como Israel tienen un potencial económico tal vez de naturaleza diferente, porque obviamente si nos pusiéramos a analizar la canasta de productos para competencia internacional, Cuba tal vez tendría productos como el azúcar o como algunos productos tropicales y tal vez algunas manufacturas. Pero yo creo que aparte de esto, el mundo no es un mosaico uniforme. El mundo, creo yo, que está compuesto por países de naturaleza económica diferente, y yo lo veo como un mosaico de diferentes colores, pero integrados o tratando de integrarse a un todo común. Yo le ponía a usted lo siguiente: si nosotros ingresáramos al GATT por este contrato de adhesión, de acuerdo con el protocolo, y al participar en los países miembros del GATT, seríamos nosotros, nuestra planta productiva mexicana
sería lo suficientemente eficiente para competir airosamente con los productos en el mercado internacional? En una de las ocasiones que nos invitaron a platicar precisamente con un grupo de amigos, y uno de ellos está aquí con nosotros presente, a quien considero una autoridad en el tema de comercio internacional, maestro inclusive de nuestra Escuela de Economía. Él nos hizo llegar una serie de opiniones en tres posturas, y opiniones de algunos diarios, periódicos diarios de mucho prestigio, algunos de ellos en nuestro país, en donde algunos en contra afirmaban lo siguiente, así haciendo un compendio de sus opiniones. Afirmaban que nuestra planta productiva, en cualquiera de sus ramas, no iba a ser lo suficientemente eficiente, ni en calidad, ni en volumen, ni en precios, para poder competir con mercados tan extensos, tan grandes y tan valiosos, como son, por ejemplo, los países de la Comunidad Económica Europea, o como son, por ejemplo, los países del Acuerdo Económico del Norte, en este caso de América, Estados Unidos y Canadá. Y ellos afirmaban precisamente que no era el momento para México de ingresar al GATT por la vulnerabilidad de nuestra planta productiva, porque apenas estamos tratando de consolidar nuestra producción interna, apenas estamos tratando de que nuestra agricultura sea lo suficientemente seria como para que deje de ser en un porcentaje menor agricultura consultiva o de consumo, y para que esta agricultura sea lo suficientemente productiva y dinámica para que opere ya no en el interior, sino que trascienda nuestras fronteras. En suma, ellos consideran, inclusive en la actualidad, leía yo una nota hace 3 días, de que el ingreso de México al GATT no era adecuado. Por otra parte, algunos otros periodistas y interesados en la cuestión económica nacional se ponen en una postura muy halagadora, en una postura precisamente que nos dice que el reto es importante para el ser humano y sobre todo para un país, y nos dice también, o nos tratan de decir, que si no tratamos de ser dinámicos y si no tratamos de ser, valga la palabra, más voraces en cuestión de la extensión, vamos a decir, territorial de nuestro comercio exterior, nunca podremos competir tan siquiera con los países industriales medianos. Por otro lado, ellos mismos afirman que las políticas del gobierno, en este caso la política económica total, incluyendo dentro de la política económica una política fiscal, una política de ingreso, tanto de distribución de ingreso como de monto de ingreso diferente, podría reunir las condiciones necesarias con una planificación adecuada de nuestro sistema político-administrativo para incursionar en los territorios de los países fuertes. Ellos mismos afirman, hace 3 días, repito, leía la nota, en que hemos descuidado la penetración de nuestros productos, comercialmente hablando, hacia los territorios de los países de América Latina. Estamos comerciando en una escala muy inferior nuestro país con los países de América Latina. Si no me equivoco, el comercio de nosotros con América Latina alcanza una cifra que fluctúa entre el 5 y el 6%. Pero esto no es un comercio diversificado, porque algunos países de Latinoamérica superan la canasta básica del comercio internacional en cuestión de productos. Tales son los casos, por ejemplo, de Brasil,
de Argentina, de Perú inclusive, y de la República de Chile. Otra postura diferente, también de periodistas, es una postura neutral. Y es lo que, a nuestro juicio, ¿verdad?, creo que estaríamos en desventaja. Estaríamos en desventaja si no se modifican algunas estructuras, sobre todo un cambio de mentalidad en nuestros empresarios. Yo creo que el empresario debe ser más emprendedor, debe ser más científico, debe ser más completo y debe considerar básicamente la naturaleza y la calidad y el precio del producto que invade nuestros territorios. La siguiente pregunta dice así: ¿qué opinión tiene acerca de la postura de Canacintra al decir que las 2.200 empresas productoras de bienes de capital se verán desmanteladas? Cabe nada más hacer mención de lo siguiente. Vamos a tener aquí dentro de esta jornada de trabajo al señor Adolfo Hernández, dirigente de Canacintra, que él quizá nos va a explicar ya más ampliamente. Yo quiero ser demasiado respetuoso de los grupos, sobre todo tan representativos de nuestro país. Yo creo que ellos no han opinado a priori. Creo que la opinión de ellos es producto de un análisis demasiado consciente. Creo que pudieran tener razón, pero aún sin embargo, atendiendo la jerarquía del programa, yo quiero que esa pregunta sea objetivizada en respuesta en forma muy amplia por el ponente representante de Canacintra. La siguiente pregunta dice así: licenciado Espinosa, ¿por qué suspendió México su propósito de adhesión en 1979? Si puede explicar con amplitud. Y viene otra también aquí mismo: ¿qué diferencia existe entre el México de 1979 y el de 1985? Creo que aparentemente las respuestas son sencillas. Realmente las respuestas no son tan sencillas. La mecánica que se está produciendo en este momento, y precisamente el resultado de esta situación, es que estamos aquí. Se está despertando precisamente la opinión, y sobre todo a nivel nacional, en 1979 se tomó la participación de los organismos y de las instituciones más representativas del país, sobre todo de los empresarios, de las instituciones de educación superior, de los colegios de profesionistas, que tuvieron que ver o que tienen que ver mucho con la cuestión económica del país. Se tomaron en cuenta inclusive las opiniones del Colegio Nacional de Economistas. Creo que fueron contundentes y fueron opiniones fundamentadas de mucho peso, que el presidente de la República de aquella época tal vez haya tomado mucho en consideración. Yo considero que no fueron situaciones de decisión a priori. Yo creo que hubo razones fuertes, de mucho peso, tal vez situaciones de desventaja en aquella época, 1979 y 80, y algo que creo yo advertir, que veíamos tal vez un cielo económico en un plano internacional despejado. Veíamos otras expectativas. Estábamos todos precisamente disculpando el término, con la finta de la riqueza petrolera. Tal vez no consideramos las expectativas y la naturaleza de nuestro producto fuerte o de nuestros productos fuertes. No consideramos tal vez el derrumbamiento de los precios. Tal vez no consideramos la acumulación de stocks por algunos países industrializados en relación a nuestros productos que ellos nos compraban. Entonces, creo que fueron decisiones en su momento válidas, y esto nos lleva a responder la segunda pregunta. Se ha anunciado, y no quiero hacer alusión con esta situación al acontecimiento nuevo, pero se ha anunciado inclusive
que los países miembros del Fondo Monetario Internacional se han reunido en tiempos próximos pasados, 2 semanas o 3 semanas, con el propósito de analizar en forma muy objetiva y sobre todo emergente la deuda de México, con el propósito de asignarle, sin solicitarlo tal vez, un fondo en calidad de préstamo, un fondo emergente. También hemos sabido por las fuentes de información que tardaremos algún tiempo para reconstruir la capital de México y que obviamente esto tiene que trascender a la economía nacional. Pero lo más importante es el nuevo empréstito que tal vez ascienda a una cantidad equivalente a los 6,000 millones de dólares. Yo creo que esto, sumado a la deuda anterior, nos pone en una situación aún con mayor desventaja. La situación y la panorámica a nivel nacional, creo que el despido de burócratas, creo que el recorte de personal de las instituciones públicas no se debe a una situación de auge o de prosperidad. Se debe precisamente a que el gobierno de la República, sin otra salida, debe tomar medidas emergentes para ajustar su gasto. La siguiente pregunta: ¿de qué manera se manifiesta la aportación de los países socialistas al GATT? Yo quiero citar solamente un ejemplo y quiero que me disculpen, tal vez por no dar una respuesta muy amplia a esta pregunta. El hecho de estar frente al público, y lo quiero decir con toda sinceridad, no es porque quien esté al frente lo sepa todo, definitivamente no es así. Yo quiero dar respuesta solamente con un ejemplo. En el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, y de algunos países del mundo socialista, ellos tienen un trato en una forma muy especial cuando se trata de comercio internacional con los países del bloque capitalista. Por ejemplo, en la cuestión de transporte, la Unión Soviética para algunas mercaderías, ella no acepta en algunas mercaderías que el país capitalista, al hacer compra a la Unión Soviética al país capitalista de algún bien, no acepta que le lleve el producto a su territorio, en ciertos productos. Obviamente, este país está poniendo condiciones de compra y obviamente el país vendedor está aceptando las condiciones. Yo creo que este ejemplo nos puede marcar una pauta para decir: los países socialistas también firmaron un protocolo de adhesión y los países socialistas dentro de ese protocolo signaron sus condiciones y los países capitalistas obviamente las aceptaron. ¿Qué perspectiva de desarrollo puede alcanzar México con su adhesión al GATT? Creo que en los comentarios anteriores tal vez encontremos la respuesta. Sobre todo en las opiniones que mencionábamos hace un momento, que no son opiniones nuestras. Son consideraciones que ponemos precisamente a consideración de ustedes. Yo considero que sí necesitamos crecer. Yo considero que sí necesitamos lograr un despegue, no solamente en el plano industrial, sino un despegue integral. Y esto en cuestión de ingresar y qué futuro nos espera desde el punto de vista del desarrollo, creo que tendríamos tal vez algunas ventajas en algunos sectores. Y yo me quiero suponer o me quiero referir las ventajas que pudiéramos encontrar tal vez en una de las industrias que tenemos más desarrolladas, la industria petrolera. Es probable. Bueno, una última pregunta. Dice así: usted da su opinión que México no debe ingresar al GATT, pero algunos economistas opinan que en estos momentos está fuera de contexto porque México está ya dentro de las reglas del juego del comercio internacional. ¿Qué opina?
Definitivamente nosotros participamos, invitados por los países fundadores del Acuerdo General, participamos en la Ronda de Tokio de 1964 y participamos también en algunas otras conferencias a nivel multinacional y simpatizamos con algunos de sus postulados, inclusive estamos aplicando algunos de sus postulados en el comercio internacional. Estamos comerciando con Estados Unidos de Norteamérica y estamos comerciando con Estados Unidos de Norteamérica y el país nos da un trato preferencial y nosotros estamos correspondiendo a ese trato preferencial. Automáticamente coincido, ¿verdad? Sí es cierto, en algunos aspectos hemos aceptado algunos postulados del Acuerdo General de Comercio y Aranceles y yo considero, como lo afirmaba al principio, que dadas las circunstancias estamos dentro del GATT. Bueno, pues aquí damos por terminada la sesión de este día.